Muy buenos días, queridos hermanos. En este domingo 30 de enero celebramos el cuarto domingo del tiempo ordinario. Nos ponemos en presencia de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Antes de comenzar, hagamos un examen de conciencia y pidamos perdón a Dios por nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Escuchemos ahora la lectura del Santo Evangelio. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús comenzó a decir en la sinagoga: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me diréis aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo un gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose, le echaron afuera del pueblo y lo llevaron hasta el precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mi boca cantará tu salvación, Señor. Esto que es la antífona del Salmo del día de hoy puede ser nuestra clave hermenéutica o el punto de partida de nuestra reflexión en este domingo. Este hombre movido por Dios que anuncia que cantará la obra de Dios en su propia historia, lo que Dios ha hecho consigo. Es en esta misma clave que los apóstoles dirán: no podemos callar lo que hemos visto y oído. Y pone en evidencia la tarea del misionero, del que anuncia, y también pone en evidencia la tarea del profeta. La palabra de Dios siempre se hizo escuchar a lo largo de la historia. Dios eligió a hombres encargados de transmitir a través de ellos su voluntad para su pueblo. Un pueblo que no siempre quiso escuchar lo que Dios tenía para decirles. Una palabra profética enviada por Dios para que el pueblo se corrigiera, modificara actitudes, transformara situaciones y evitara así caer en situaciones difíciles o angustiantes para el mismo pueblo. Sin embargo, estos profetas que anunciaron la voluntad de Dios no siempre fueron bien recibidos por ese pueblo de Dios. Evidentemente, los profetas, al exponer la voluntad de Dios, ponían en evidencia las oscuridades de un sistema que se había corrompido, de un sistema que había caído en la falsedad y que la verdad del anuncio de los profetas dejaba en evidencia.
Por eso fueron perseguidos, odiados, y verdaderamente les debe haber valido a estos hombres verdaderos momentos de tristeza y de aflicción. El pueblo, más que querer escucharlo, se sentía amenazado por las voces de estos profetas. Por eso, la voluntad de Dios se manifiesta siempre como una ayuda para la transformación, una ayuda que llega a todos los hombres para corregir, para exhortar, para cambiar, para transformar y evitar así males mayores. Dios no busca humillarnos a través de su mensaje profético y de su voluntad, sino busca ayudarnos. Dios es el bien mismo. Solamente que ese pueblo de Dios, que somos todos, no siempre tenemos la voluntad y las ganas de transformar aquellas situaciones que pueden ser verdaderamente malignas y destructivas para nosotros. No hay peor ciego que el que no quiere ver, dice el refrán. Si no podemos ver lo que hemos de transformar, ¿cómo vamos a transformarlo? Por eso, muchas veces la voluntad de Dios expresada a través de estos hombres elegidos por Dios fue molesta. Y eso es lo que le acontece a Jesús en el Evangelio. Un Jesús que, lleno de la gracia y lleno del Espíritu, se presenta frente a su propio pueblo, frente a los suyos, y encuentra la objeción de aquellos que conocen su familia. ¿Pero no es este el hijo de José?, impugnan algunos. ¿Cómo éste va a venir a enseñarnos, a hablarnos de Dios en ese modo? Ahí está la mala intención, la murmuración de este pueblo que no quiere escuchar la voluntad de Dios. Y en este caso, al mismo Dios que está en medio de ellos. Por eso se cierran aún más. Y Jesús les enseña justamente esto, al hacer repaso de lo que había pasado con el profeta Elías y el profeta Eliseo. El profeta Elías, que había sido recibido por una viuda de Sarepta, y Eliseo, que terminó haciendo un milagro solamente con un extranjero, con Naamán el sirio. Mientras que el pueblo no pudo recibir la gracia de Dios para transformar y sanar a nadie. Pero no porque Dios no lo quisiera, sino porque enfrente de estos hombres de Dios, de estos profetas, había un pueblo con el corazón cerrado, que no querían abrirse a la verdad, que no querían recibir lo que Dios tenía para anunciarles. También Jesús, como todos los profetas, va a vivir este rechazo. Los de su propio pueblo lo impugnan. Y cuando Jesús dice cómo ha obrado el pueblo, se enfurecen más y lo llevan a lo alto, a lo escarpado de la ciudad para despeñarlo. Sin embargo, la gracia de Dios, que aseguraba que todavía Jesús no había llegado a su momento, hace que Jesús pase en medio de ellos para continuar su labor profética y misionera. El hombre de Dios, protegido por Dios, porque Dios sabe cuándo es lo que debe pasarnos y lo que debe acontecernos en la vida y cuándo es la hora de cada uno. Solo Dios lo conoce, solo Dios. Por eso es este Dios que le dice a Jeremías: no temas en ir a anunciarles, no temas en ir a hablarles, no temas en decir lo que yo te voy a mandar que digas en mi nombre. Porque si temes, yo mismo te voy a asustar, le dice Dios, por no haber hecho lo que te estoy pidiendo. Es este Dios que ha elegido a este hombre para que transmita este mensaje a este pueblo. En la elección de Jeremías, o por la elección de Jeremías, sabemos que no eligió al hombre más culto tal vez, al que tiene mayor experiencia o al más dotado de gracias. Jeremías es un joven. Él teme: ¿qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? No te preocupes, yo pondré palabras en tu boca. Ahí está Dios garantizando su labor profética. Vas a tener que luchar, pero yo voy a estar contigo. Yo voy a estar a tu lado para defenderte y darte palabras
cuando tus palabras escaseen. Ese Dios que se compromete con aquellos que elige, con aquellos que ama. Ese Dios que no abandona a los suyos. Ese Dios que muchas veces nos pide situaciones difíciles para nosotros, pero nos invita a la aventura de amar mucho más, porque estos profetas se movieron por amor a su pueblo, aun cuando su pueblo los rechazara y les diera la espalda. El amor es la clave de la profecía. El amor es lo que mueve la voluntad de Dios y va a mover al hombre de Dios para moverse y anunciar lo que tenga que anunciar. Por eso, en esta clave también, hoy, la segunda lectura, el himno del amor, nos dice que va a pasar las lenguas, que van a pasar las profecías, que va a pasar todo. Y la única realidad que se sostendrá siempre será el amor. Porque en el fondo, o como principio más que en el fondo, de toda nuestra realidad, de toda esta historia, el amor de Dios se manifestará con todo su esplendor para la salvación de los hombres. Y el amor de Dios triunfará aún en aquellos corazones cerrados que no quieren recibir su palabra ni escuchar lo que Dios tiene para decirnos. Mientras tanto, Dios sigue suscitando profetas, sigue suscitando hombres y mujeres para anunciar lo que Dios tiene que decirnos, para ayudarnos a evitarnos caer en los abismos de la existencia, para evitarnos sufrimientos, para que podamos crecer en gracia y en fe, para que no nos perdamos en este camino que es un camino incierto, tedioso, oscuro, difícil de transitar. Sigue suscitando voces proféticas. Dios no dejó de elegir profetas que sean verdaderos portadores de su palabra, verdaderos portadores de lo que tiene para decirnos como pueblo fiel. Dios sigue suscitando en el corazón de su pueblo hombres que anuncian y denuncian muchas veces, hombres y mujeres que hablan y nos acercan o nos quieren acercar cada vez más a Dios. El verdadero profeta no se centra en sí mismo, sino que nos remite a Dios. Como María, hagan todo lo que Él les diga. Nos remiten a Dios, no se quedan parados en sí mismos, no se quedan vanagloriándose de lo que no les corresponde. El profeta anuncia y generalmente va a ser rechazado. El hombre de Dios no endulza oídos, no quiere ganarse corazones por interés. Cuando se encuentren con personas que endulzan los oídos, que buscan vanagloriarte, hacerte sentir bien así gratuitamente, atención, porque todos tenemos cosas para transformar y cambiar el corazón. Todos tenemos cosas que rever en nuestra propia historia. Todos tenemos claros oscuros en el alma y cada vez debemos tener más claros que oscuros. El hombre de Dios, el profeta de Dios, va a aparecer para decirnos, en nombre de Dios, cómo evitarnos sufrimientos, exhortar, guiar, conducir, transformar, y las palabras o los verbos que nos duelen más de esta elección que hace en Jeremías, arrancar y derribar. A veces Dios debe derribar y debe arrancar cosas que están mal y que nos dañan. Y duele, pero el hombre de Dios, el profeta elegido por Dios, debe anunciar y no debe callar lo que Dios quiere comunicarle a su pueblo fiel. En este día, queridos hermanos, ojalá nosotros podamos ser tierra blanda, permeable, para poder recibir la voluntad de Dios y vivirla en nuestra historia, y poder recibir las palabras que Dios tiene para decirnos sin ponerles condiciones, aceptando su voluntad, que es una voluntad que brota del amor mismo, porque Dios es amor. La bendición para todos ustedes, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.